Hola, bienvenido a este video. Me gustaría comenzar poniéndote el siguiente problema. Quiero que calcules la suma de las siguientes 5 fracciones. Te dejo un momento para que intentes hacer la suma y te invito a dejar tu resultado en los comentarios de este video. Muy bien, espero que hayas intentado realmente sumar las 5 fracciones y que hayas llegado al resultado. En este video te voy a mostrar cómo puedes sumar estas 5 fracciones de forma muy creativa. Primero que nada, vamos a fijarnos en los denominadores de las 5 fracciones. Notemos que un medio lo podemos ver como 1 sobre 1 por 2. Un sexto es igual a 1 sobre 2 por 3. Un doceavo es 1 sobre 3 por 4, un veinteavo 1 sobre 4 por 5 y un treintavo es igual a 1 sobre 5 por 6. ¿Para qué hago todo esto? Fíjate en lo siguiente. La primera fracción se puede ver como la siguiente resta de fracciones. Para que tú te convenzas de esta igualdad, simplemente haz la resta de fracciones. Si tú restas esas fracciones, obtienes un medio. Luego pasamos a la fracción que corresponde a un sexto. Esa fracción se puede ver como un medio menos un tercio. Y esto lo podemos repetir con las 5 fracciones. Aquí te dejo sus equivalentes. Nuevamente, insisto, si quieres saber por qué es cierto, simplemente haz la resta de fracciones y verás que regresas a los resultados iniciales. Ahora bien, lo que vamos a hacer es reagrupar los términos. Vamos a dejar a la fracción 1 sobre 1 a la izquierda y a la derecha dejamos al menos un sexto y todas las demás fracciones las vamos a agrupar en parejitas. Menos un medio más un medio, menos un tercio más un tercio, menos un cuarto más un cuarto y menos un quinto más un quinto. Esto lo hacemos, pues nota que todo lo que está entre paréntesis, todos los paréntesis valen 0. Menos un medio más un medio, menos un tercio más un tercio, menos un cuarto más un cuarto, menos un quinto más un quinto. Por tanto, lo único que sobra de todo esto es igual a 1 menos un sexto. Y esto es muy fácil de restar. Esto es 5 sextos. Por tanto, la suma de las 5 fracciones es igual a 5 sextos. Seguramente tú intentaste sumar las fracciones como te enseñaron en la escuela, cuando éramos niños, lo cual no es un error si llegaste al resultado correcto. Pero esa forma de calcular la suma carece totalmente de creatividad y en consecuencia si te llegas a enfrentar a una suma más difícil, como la siguiente, no serás capaz de calcularla con los métodos básicos. Claramente esto que te acabo de mostrar no es algo sencillo, se requiere bastante creatividad y experiencia para ejecutarlo. Y ese es el objetivo de este video, que conozcas cómo proceder con este tipo de sumas. En matemáticas es común tener que calcular alguna suma. Por ejemplo, cuando vemos el tema de series, cuando aprendemos el tema de la integral y las sumas de Riemann. Pero debo hacer una aclaración. Cuando hablo de calcular sumas, me refiero a calcular la suma de ciertas expresiones que tienen algún patrón o estructura especial. Por ejemplo, la suma que te mencioné hace un momento. Aquí puedes ver que todas las fracciones respetan una forma específica. El objetivo de este video es enseñarte lo básico para calcular este tipo de sumas. Cuando tengamos la suma de cantidades sin ningún patrón común, ahí no hay nada que podamos hacer, simplemente se calculará con una calculadora o cualquier software, pero lo importante es aprender a calcular sumas de expresiones particulares. Comenzamos. El primer paso que yo considero esencial es conocer la suma de Gauss. Quiero que pienses en la siguiente suma: 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, así hasta llegar al número 100. Aquí hago una aclaración para los más novatos. Los puntos suspensivos son para indicar que la suma incluye todos los números entre 1 y 100. En esta suma estamos sumando 100 números. Claramente que no es práctico que vayamos a escribir esos 100 números. Por eso usamos los puntos suspensivos, para ahorrar escritura.
Ahora bien, para calcular esta suma vamos a hacer algo diferente. En vez de calcularla directamente yendo de un número en un número, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, no. Lo que vamos a hacer es atacar el problema de forma general. En vez de pensar en la suma desde 1 hasta 100, vamos a pensar en forma general la suma desde 1 hasta algún número natural n. Si conseguimos obtener una fórmula para calcular esta expresión, ya habremos calculado en particular nuestra suma. De hecho, podríamos calcular cualquier suma, 1, 2, más 3, hasta 1.000.000. ¿De acuerdo? Bueno, para esto hagamos lo siguiente. Quiero que consideres a la suma de 1 más 2 más 3 hasta n. Llamémosle S a esta suma. Ahora, ¿estás de acuerdo que esta suma es lo mismo que si sumamos al revés? Si primero empiezo con n, luego sumo n menos 1, luego n menos 2, así hasta que lleguemos a sumar 2 y luego 1. Es la misma suma, pero en el orden opuesto. Tenemos que S es igual a estas dos sumas. Quiero que sumes ambas expresiones. Súmalas como si fueran igualdades. Vamos a utilizar un poco de álgebra. Del lado izquierdo sumo S más S, es decir, obtengo 2S. Pero del lado derecho sucede algo interesante. Quiero que sumes por columnas. Verás que la primera columna suma n más 1, la segunda también, la tercera también, y así sucesivamente con todas las columnas siempre sumaremos n más 1. Entonces lo que hemos obtenido es que 2S es igual a n más 1 más n más 1 más n más 1, así. ¿Y sabes cuántas veces hay el n más 1? Es muy fácil de saber. Arriba teníamos n columnas, por tanto hay n veces el número n más 1. Por tanto, toda la suma de los n más 1 es igual a n por n más 1. Por tanto, lo que hemos obtenido es que 2S es igual a n por n más 1. Si aquí despejamos S, obtenemos que S es igual a n por n más 1 sobre 2. Pero si te acuerdas, S es precisamente la suma desde 1 hasta n, y así hemos conseguido una fórmula. La fórmula me dice, si tú quieres sumar desde el 1 hasta el número natural n, lo único que tienes que hacer es tomar el número natural n, que es el último sumando, multiplicarlo por su consecutivo, n más 1, y a ese resultado lo dividimos entre 2, y así mágicamente obtendremos el valor de la suma. Vamos a utilizar esta fórmula para la suma que planteé desde un inicio, la suma desde 1 hasta 100. El último sumando aquí es 100, lo sustituimos en la fórmula, 100 por 100 más 1 sobre 2, y tú puedes verificar rápidamente que esto es igual a 5050. Como pudiste ver, la estrategia aquí fue encontrar una fórmula para la suma que quería yo ejecutar. Esto se puede repetir con la siguiente suma. Consideren la suma de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta un número natural n al cuadrado. Con algunos procedimientos algebraicos uno puede demostrar que esta suma es igual a la siguiente expresión: n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y también lo podemos replicar con otro procedimiento para la siguiente suma: 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, así hasta n al cubo. Esto es igual a n cuadrada por n más 1 al cuadrado sobre 4. Estas fórmulas son muy usadas en cálculo integral. Cuando uno quiere calcular las siguientes integrales utilizando la definición, tiene que recurrir a estas tres sumas que te he mostrado. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos para aplicar lo que hemos aprendido. Vamos a calcular la siguiente suma. Quiero que la veas y pienses un momento cómo sumarías esto, cómo calcularías el valor de esta suma. Piensa en utilizar las fórmulas que hemos conocido. Veamos cómo se calcularía esta suma. Es algo bastante simple. Lo que vamos a hacer es reordenar un poco la suma que tenemos. Vamos a reescribir la suma inicial de la siguiente forma. Vamos a dejar el 1 al principio, que es el 1 al cuadrado. Y luego voy a agrupar 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Luego agrupamos 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que vamos a agrupar 2009 al cuadrado menos 2008 al cuadrado. Y aquí vamos a aplicar algo muy básico de álgebra, que es factorizar una diferencia de cuadrados. Noten que todos los paréntesis tienen una diferencia de cuadrados. El primer paréntesis se factorizaría como 3 más 2 por 3 menos 2.
Luego, el segundo paréntesis sería 5 más 4 por 5 menos 4 y así sucesivamente hasta llegar a 2009 más 2008 por 2009 menos 2008. Ahora quiero que notes lo siguiente. En la primera factorización tenemos un 3 menos 2, eso es 1. Luego en lo siguiente tenemos 5 menos 4, eso es 1. Todos los segundos paréntesis van a dar 1. Noten que al final 2009 menos 2008 es 1. Y lo único que sobraría es 3 más 2. Pero noten que eso lo podemos poner como 2 más 3. Y de la segunda factorización nos queda un 5 más 4 que podemos poner como 4 más 5. Y lo que va a pasar es que cada bloque que se factorizó va a proporcionar todos los números naturales hasta que tengamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 2009. Así que aquí podemos aplicar la fórmula que conseguimos hace un momento. Toda esta suma es igual a 2009 por 2010 sobre 2 y eso es igual al siguiente número. Ya hemos calculado la suma. Quiero que analices cómo primero tuvimos que pensar en modificar la expresión, factorizar y ya después aplicar la fórmula que conocíamos. Ve cómo funciona el esquema. Lo que tienes que empezar a desarrollar es esa habilidad de transformar las cosas, factorizar, usar tus artificios algebraicos y ya después poder utilizar las fórmulas que tú conozcas. Ahora calculemos la siguiente suma, la cual es la suma de los cuadrados de los números pares. 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, así hasta un número par 2n al cuadrado. Para calcular esta suma hagamos lo siguiente. Noten que el 2 al cuadrado se puede ver como 2 por 1 al cuadrado. 4 al cuadrado es 2 por 2 al cuadrado. 6 al cuadrado es 2 por 3 al cuadrado. 8 es 2 por 4 al cuadrado. Y el último sumando es 2 por n al cuadrado. Aquí podemos separar utilizando las leyes de los exponentes de la siguiente forma. 2 al cuadrado por 1 al cuadrado, 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y así con todos hasta llegar a 2 al cuadrado por n al cuadrado. Aquí podemos factorizar de toda la expresión el 2 al cuadrado. Es un factor común. Y nos va a quedar 2 al cuadrado por la suma desde 1 al cuadrado hasta n al cuadrado. Y aquí es donde vamos a utilizar la fórmula que te mencioné. Esta expresión sería igual a 4, el 2 al cuadrado, por lo que dice la fórmula n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y simplificando los números, llegamos a que la suma es igual a 2n por n más 1 por 2n más 1 sobre 3. Te dejo como tarea verificar la siguiente fórmula. Es muy importante que tú intentes hacer los ejercicios que vaya poniendo a lo largo del video para que empieces a practicar. Veamos otro ejemplo. Considera a la siguiente suma. Esta suma me gusta bastante ya que en apariencia es bastante intimidante. ¿Cómo le vamos a hacer para calcularla? En esta ocasión lo que vamos a hacer es ver qué patrón tienen todas las fracciones que participan en esta suma. Notemos que cada término de la suma es de la siguiente forma. 1 sobre 1 más 2 más 3 hasta n. Y ahí es donde podemos aplicar lo que ya sabemos. 1 más 2 así hasta n. Eso es igual a n por n más 1 sobre 2. Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. 2 sobre n por n más 1. Y tú puedes verificar que esta fracción es igual a lo siguiente. 2 por la resta de 1 entre n menos 1 entre n más 1. Simplemente haz la resta de fracciones y verás que regresas a la expresión anterior. Por tanto, con esta información podemos reescribir todos los términos de la suma y veremos que sucede algo parecido a la primera suma que te mostré al inicio de este video. Usando lo que acabamos de ver, la primera fracción, que es 1 sobre 1 más 2, se puede reescribir como 2 por 1/2 menos 1/3. La segunda suma sería 2 por 1/3 menos 1/4, y así vamos a continuar hasta la última fracción, que se convertiría en 2 por 1 sobre 51 menos 1 sobre 52. De aquí podemos factorizar un 2. Y ahora quiero que notes lo que va a suceder. Del primer paréntesis, el menos 1/3 se va a cancelar con el 1/3 del siguiente paréntesis. El menos 1/4 se va a cancelar con el 1/4 del siguiente paréntesis que no ves, pero que ahí existe, y así sucesivamente.
Entonces lo único que va a quedar de lo que está dentro en corchetes es 1/2 menos 1 sobre 52 y rápidamente haciendo esta operación obtenemos 25 sobre 26 y así de rápido hemos obtenido el valor de la suma inicial. Te dejo a ti como tarea comprobar lo siguiente. Toda la suma, que es como la suma que teníamos anteriormente, pero de forma general, eso es igual a la siguiente expresión. Ahora consideremos la siguiente suma. Ahora tenemos la suma de fracciones donde aparecen raíces cuadradas y es algo diferente a lo que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí vamos a transformar todas las fracciones que participan en la suma. Notemos que cada sumando es de la siguiente forma: 1 sobre la raíz de n más la raíz de n más 1. Ese es el patrón que todas las fracciones siguen. Ahora aquí, por comodidad, voy a reescribir el denominador como raíz de n más 1 más raíz de n. Ahora, a esta fracción vamos a multiplicarla por lo siguiente, la siguiente fracción. ¿De acuerdo? Esa fracción vale 1, por tanto no estoy alterando la expresión. Es un truco básico de álgebra. Lo que va a suceder acá es lo siguiente. Notemos que arriba pues se va a multiplicar 1 por la resta de raíces, lo cual es la raíz de n más 1 menos la raíz de n. Y abajo voy a tener una diferencia de cuadrados. Y noten que esa diferencia de cuadrados es igual a 1. Por tanto, la fracción 1 sobre raíz de n más raíz de n más 1 es igual a la raíz de n más 1 menos la raíz de n. Esto lo vamos a poder aplicar para calcular la suma. El primer sumando, que es 1 sobre raíz de 1 más raíz de 2, se puede reescribir como raíz de 2 menos raíz de 1. La segunda fracción sería raíz de 3 menos raíz de 2, y así hasta llegar a la última fracción, que sería equivalente a raíz de 100 menos raíz de 99. Y noten que aquí sucede otro comportamiento parecido a el ejercicio anterior y al ejemplo del inicio del video. Raíz de 2 que está al principio se va a cancelar con el raíz de 2 que está en el segundo paréntesis. El raíz de 3 también se va a cancelar con el siguiente raíz de 3 que va a estar negativo. Y así se va a cancelar todo y solamente nos va a quedar el raíz de 100 menos la raíz de 1 que es 1. Raíz de 100 es igual a 10 y así tenemos 10 menos 1, lo cual es 9. Por tanto, la suma con la que empezamos, que parecía tan imposible de calcular, es igual a 9. Te dejo como tarea verificar la siguiente igualdad. Pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente suma que también tiene un aspecto intimidante. Nuevamente repetimos lo que hemos aprendido. Vamos a ver qué patrón tiene cada fracción. En esta ocasión, cada sumando es de la siguiente forma: 1 sobre n por n más 1 por n más 2. Y tú puedes verificar rápidamente que esta fracción es igual a lo siguiente. Si a ti se te hace muy raro y muy complicado cómo saco rápidamente estas igualdades, lo que sucede es que te hace falta tener un poco más de experiencia en cuestiones de álgebra. Lo que estoy utilizando aquí es simplemente álgebra básica, pero claramente que la estoy utilizando de una forma bastante rápida y ágil, porque se supone que si quieres ya acceder a estos nuevos temas ya debes de tener las cosas básicas bastante entrenadas. Pero aún así, no te preocupes, en el futuro espero subir un video donde voy a poner algunas recomendaciones extras de cómo mejorar en álgebra y tenerla lista para aprender estos temas más avanzados. Bueno, regresando a la suma, utilizando la igualdad que acabamos de establecer, podemos transformar a toda la suma en la siguiente expresión, donde nuevamente se van a cancelar todos los términos y lo único que va a quedar es 1/2 por 1 sobre 1 por 2 menos 1 sobre 101 por 102. Y tú puedes verificar que esta operación es igual a la siguiente fracción. Y así es como hemos obtenido el valor de la suma inicial. Antes de terminar, veamos un ejemplo diferente. Consideremos la siguiente suma. En esta ocasión tenemos a los números factoriales. 1 por 1 factorial, más 2 por 2 factorial, más 3 por 3 factorial, así hasta sumar 100 por 100 factorial. Ahora, aquí cada término es de la siguiente forma. K por k factorial. Vamos a transformar esta expresión. K por k factorial se puede ver de la siguiente forma: k más 1 menos 1 por k factorial. ¿Están de acuerdo que el 1 menos 1 se cancela y regreso a la expresión inicial?
Ahora multiplicamos aquí el k factorial por k más 1 y k factorial por menos 1. Así obtenemos esta diferencia. Y recuerden que podemos utilizar aquí algo de los números factoriales. K más 1 por k factorial es igual a k más 1 factorial. Por tanto, la expresión inicial, que era k por k factorial, es equivalente a k más 1 factorial menos k factorial. Y en consecuencia, la suma la podemos reescribir de la siguiente forma. El primer sumando, que es 1 por 1 factorial, se reescribe como 2 factorial menos 1 factorial. El segundo sumando sería 3 factorial menos 2 factorial, y así sucesivamente hasta llegar al último sumando, que sería equivalente a 1001 factorial menos 1000 factorial. Y nuevamente se presenta el mismo fenómeno. Se van a cancelar todas las cantidades excepto el 1001 factorial y el menos 1 factorial. Y pues como 1 factorial es igual a 1, obtenemos que la suma es igual a 1001 factorial menos 1. Antes de terminar el video, me gustaría mencionarte que justamente en las sumas donde sucede ese proceso de que las cantidades interiores se van cancelando, a ese tipo de sumas se les llama sumas telescópicas. Es un tema muy importante y te recomiendo que te pongas a investigar más sobre las sumas telescópicas, ya que es un procedimiento muy utilizado en matemáticas. Como pudiste ver, en casi todos los ejemplos sucedió este fenómeno de una suma telescópica. La estrategia consiste en que, verificando qué patrón tienen los términos de una suma, uno modifica ese patrón para obtener diferencias y que al momento de realizar la suma muchas cantidades se eliminen y solo me queden algunas cantidades de la suma que ya puedo yo manipular más fácilmente. Ya para terminar, consideremos a la suma que mencioné al inicio del video, la cual era esta, que se ve bastante difícil, pero verán que ya después de todo lo que hemos aprendido ya no lo es. Vamos a repetir el mismo esquema, vamos a ver cuál es el término general que tienen los sumandos de esta suma y lo vamos a transformar para obtener una suma telescópica. Notemos que cada sumando respeta la siguiente estructura: n sobre 1 más n al cuadrado más n a la cuarta. Lo primero que hay que hacer es factorizar el denominador. 1 más n al cuadrado más n a la cuarta se puede factorizar de la siguiente forma, ¿de acuerdo? Y ahora nuevamente utilizando un poco de álgebra, ya saben lo de fracciones parciales, ustedes pueden verificar que esta fracción es igual a la siguiente expresión: 1/2 por esa resta de fracciones. Recuerden lo que les dije hace un momento, el chiste de las sumas telescópicas es transformar el término general de los sumandos que participan en la suma y transformarlo a una expresión que tenga diferencias. Y la forma, el consejo es que la transformen a una diferencia que permita que se lleve a cabo el proceso de cancelación de términos. Veámoslo en acción en este ejemplo. La suma inicial pues se puede cambiar a todo lo que tenemos acá. Aquí ya factoricé el 1/2 y me quedan estos paréntesis. Notemos que el menos 1/3 se cancela con el 1/3 siguiente, menos 1/7 se va a cancelar con el siguiente 1/7 y así se cancelan todas las cantidades y solamente me queda 1/2 por 1 menos la fracción 1 sobre 50 por 51 más 1. Y eso, haciendo las cuentas, será igual a lo siguiente. Y finalmente esta expresión es igual a esta fracción. Muy bien, con estos ejemplos pudiste aprender las estrategias básicas para calcular sumas en matemáticas. Este tema es bastante divertido y recomiendo a los principiantes que quieren empezar en el mundo de las demostraciones comenzar con problemas de este estilo. Así podrán desarrollar poco a poco más habilidades. Les recuerdo que es muy importante su habilidad algebraica. Deben de tener sus habilidades algebraicas al más alto nivel para que al momento de que aprendan estos temas solamente tengan que asimilar las nuevas ideas y no sentirse estancados por no entender algún paso algebraico. Ese es uno de los detalles que afecta mucho a los estudiantes. Al no tener sus habilidades algebraicas al 100, eso les impide seguir los procedimientos
y confundirse. Por favor, ponte a estudiar cuanto antes tus habilidades algebraicas. Si requieres bibliografía para aprender a usar el álgebra de esta forma, como la viste en este video, te recomiendo este video que ya subí a mi canal. Aquí hago recomendaciones de libros y además te puedo pasar bibliografía para que tú puedas entrenar. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos hasta la próxima.